Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En Mis Zapatos, el cual es posible gracias a la colaboración del Canal 28, Televisión Inteligente. En el programa de hoy trataremos un caso vecinal que tenía más de 8 años que no se podía arreglar y con la mediación llegaron a un arreglo rápidamente. También tendremos la presencia del licenciado José Roberto de Jesús Treviño Sosa, juez segundo de juicio familiar oral, quien nos compartirá las experiencias que se han tenido en temas de materia familiar. Quédate con nosotros, estás en Mis Zapatos. Vamos a ver el siguiente testimonio de una señora que tenía todo el interés de poder volver a entablar una comunicación con su vecina para que le arreglaran su propiedad que se encontraba afectada por una fuerte humedad. Veamos la siguiente historia. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y comentarnos la situación que hizo que solicitara un proceso de mediación. ¿Nos podría contar al respecto? Claro que sí, pues muchas gracias por invitarme para presentar mi testimonio. Mi situación fue que me decidí porque todo mi terreno, mi vecino no tiene barda. Entonces ya tenía años con esa situación. De hecho, no tiene barda y se está afectando toda desde el frente hasta el fondo por el lado de mi vecino, no tenía nada. Entonces, no hallaban qué hacer y mi esposo muere mi vecino. Mientras vivía el vecino, el dueño no teníamos ningún problema. Pero muere él ya hace 8 años y empezamos, porque ya no se ocuparon de la casa, ya no se ocuparon del drenaje que se les tapaba. Entonces, él nos daba permiso de impermeabilizar la barda, eso porque él decía que no tenía dinero para poner su barda. Entonces muere y ya hace 8 años y empezamos los problemas. Y mi esposo decía, ve, habla con doña Gume. Pues sí, nos daba permiso de impermeabilizar y hacer lo que se tenía que hacer mientras para que no nos mojáramos. Pero nada, muere mi esposo y me encargó mucho, tiene 2 años y me encarga mucho que no se me vaya a caer mi casa porque sí se estaba afectando, ya hasta se estaba cuarteando también. Por la humedad. Por toda la humedad. Entonces, decía yo, no hallaba cómo, porque son vecinos conocidos de tantos años. La señora es una persona mayor y está enferma. Empecé a hablar con ellos, y primero con el hijo, y no, mire, ¿cuándo me puede arreglar? Yo pongo lo que salga a la mitad, le pongo el material. Pues me decía que sí, pero nunca se vio nada. Entonces, llega mi cuñada y dice, pues, ¿qué tanto está? Ya dije, no, porque me empezaron mis muebles a echarse a perder por la humedad. Entonces, ya dije, no, ¿y cómo le hago si la señora está enferma? Está grande, tiene 82, 83 años, para no afectarla. Porque con un problema, si yo me voy ya, era de irme de lleno a poner una demanda judicial. ¿Se le preocupaba mucho el cuidar que su vecina estuviera bien? Sobre todo eso porque por lo mismo, tantos años y de conocerse. Toda la ayuda, licenciada, que ella me ha brindado mutuamente. Dije, yo no voy a... había muerto un nieto y fue mucho la afectación. Al siguiente mes muere mi esposo y yo no le avisé para no afectarla. Porque ella fue a dar hasta el hospital por ese nieto que se le murió. Dije, si le aviso de mi esposo, pues no, porque él también lo apreciaba mucho. Y ese era va mi cuñada, dice, pues, ¿qué tanto te preocupas? Oye, cada vez te está afectando más en la sala. Le digo, sí, pero es que doña Gume está enferma, ¿y cómo le hago? Rosa,
acuérdate que mediación, no necesitas poner demanda. Ay, usted cree más que, dijo, acuérdate lo mío, ya hace muchos años y me arreglaron, como 15 años. O sea, su cuñada ya había ido, ¿me dijo su cuñada? Sí. Ya había ido a proceso de mediación y había tenido una buena experiencia. Excelente experiencia. Dice, acuérdate. Y digo, ay, pues sí. Tiene razón. Pues aún así, volví a hablar con él. Los que están viviendo con él. Los que se estaban haciendo supuestamente cargo de la señora. Vamos a un corte y cuando regresemos continuaremos con la segunda parte de esta historia. Estás en mis zapatos. Regresamos. Y pues ándale, volví y no. Pues dijeron que sí, pero nunca me contestaron. Dije, les pongo la mitad de lo que gasten. No obtuve respuesta y eso fue un domingo. Y al lunes pues, me fui a mediación. Y ya me empezaron, ya les platiqué mi caso. Y luego me pusieron toda la atención del mundo, luego tuve respuesta porque fue el licenciado a ver cómo estaba, si realmente era lo que yo decía. Eso me imaginé yo, pero todo se dio. Se le mandaron citatorios y no se presentaba. Hasta el tercer citatorio ya fue la persona y estuvimos hablando. ¿Y cómo se llevó esta mediación? Es decir, usted acude al Centro de Mediación Municipal de San Pedro, ¿verdad? Sí. En donde le dan el servicio y mandaron las invitaciones, como usted lo refiere, y a la tercera fue cuando acudieron, ¿verdad? Ya que estuvieron juntos, ¿cómo se llevó el proceso? Porque parece pues difícil llegar a un arreglo después de 8 años de no poder llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y más que se habían suscitado pues pérdidas humanas muy importantes en ese camino de esos 8 años, que hacía que se dificultara pues más la comunicación, ¿verdad? Y como usted me decía, bueno, pues a mí me preocupaba el no dañar más, ¿verdad?, a mi vecina por todos esos años que tenemos de conocernos y de ayuda mutua que nos hemos brindado, ¿verdad? Entonces, acude a mediación, ¿quién acude de la otra parte y cómo llega a un arreglo? Llegó la hija, que no la conocía yo su persona. Sí llegó muy molesta, porque yo había puesto demanda. Entonces ahí le explicaron que no era una demanda, era un diálogo entre las dos para llegar a un acuerdo. Que yo tenía todo el derecho de demandar por todos los daños que estaba ocasionando en mi casa. Eran daños a propiedad ajena. Dijo, entonces fue cuando ya se tranquilizó la persona, la muchacha, se tranquilizó, tenía un carácter difícil, como llegó, se fue y habíamos arreglado de que en terminado plazo se arregló la situación. O sea, ¿cómo con una plática en donde pudieron sentarse con la ayuda del mediador o de la mediadora, se transformó esta comunicación o se dio esta comunicación que no se tenía? Y usted dice, bueno, tocó el corazón de la otra persona porque se pusieron en los zapatos, tanto usted de la señora como viceversa, ¿verdad?, la hija en sus zapatos de cómo pudieran solucionar el conflicto, ¿verdad? Mutuamente nos pusimos, pero fue por el diálogo, por el ver que me estaba dañando mi propiedad. Y yo no quería dañar a su mamá en salud porque sí hubiera pasado algo, licenciada, a cómo está delicada la señora. Entonces empezaron, o sea, por ese mismo diálogo, esa mediación, que digo que ustedes como licenciadas son hasta psicólogas, por el trato, por cómo nos hicieron ella entender la razón. Y se arregló. Estoy feliz, estoy encantada porque como con un diálogo, una plática,
se arregló todo, siendo que yo había hablado y pensaban que nada más estaba... Y mire, con esta plática de mediación de las licenciadas que nos apoyaron, hablando con ella y hablando conmigo, expresando todo, sabían que le hicieron entender también que yo tenía toda la razón, que yo podía demandar. Sin embargo, primero era la salud de la señora para mí. Pero se dio todo eso por la mediación. Si no ha habido mediación, todavía estuviera yo... Seguiría con todo el tiempo. Y pues hubo fallecimientos parte de ella y por parte mía. El mío es más reciente y me encargó, como le digo, mucho mi esposo. Que es su hogar, pues han sido tantos años de convivencia con su mi esposo, vecina, ¿verdad? Y que le había pedido que pues su casa estuviera... Fueron 38 bien, años. ¿verdad? 38 años, tanto para la señora como para mí. Y tanta amistad de por medio y tantas cosas, entonces, pero, o sea, les decía yo ahí en mediación, muchísimas gracias. Lo único que mi pago sería para ustedes es compartir esto. Y lo estoy compartiendo, licenciada. Soy voluntaria de Crecoabuelos, aquí en San Pedro, y ya lo estoy compartiendo. Y que precisamente eso es lo que buscamos, que testimonios como los de usted pues lleguen a gente que se puede identificar con algún problema que tengan similar y que sepan a dónde acudir. Y como usted bien lo ha dicho, un problema de 8 años se pudo resolver invirtiendo una sentada en un proceso de mediación de 2 o 3 horas en donde pudimos dialogar y se hizo esta transformación, ¿verdad? Que prácticamente pues parecería que era imposible y difícil, ¿verdad? De hacer, ¿verdad? Se nos está terminando el tiempo, pero antes de despedirnos, agradecerle que haya estado aquí. Algo que les quiera comentar a las personas que nos están sintonizando. Que se acerquen a mediación, a buscar ayuda, porque no hay como el diálogo, para no llegar a cosas más grandes, a procesos judiciales que los desgastarían, sería estresante y hasta nos podemos enfermar. Yo los invito sinceramente a que se acerquen a buscar ayuda en mediación. Pues muchísimas gracias. No, al contrario, licenciada, para servir. Acabamos de ver cómo el ponerse en los zapatos de los demás es parte fundamental para poder llegar a un acuerdo satisfactorio, ya que en todo momento la señora que se encontraba afectada por la humedad en su propiedad no dejó de pensar en cuidar a su vecina para que este problema no le afectara en su salud. Vamos a un corte y cuando regresemos platicaremos con un experto que nos hablará de cómo se puede lograr generar empatía no solo en los casos vecinales, sino también en los asuntos familiares. Estás en mis zapatos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy tenemos al licenciado José Roberto de Jesús Treviño Sosa, quien es juez segundo de juicio familiar oral. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación, es un placer estar con usted en este programa. Pues la verdad es que nosotros también nos congratulamos por tenerlo. Sabemos de toda su trayectoria, de toda su experiencia en la materia familiar y toda la carrera judicial que tiene dentro del Poder Judicial. Y quisiéramos que nos compartiera las experiencias que ha tenido y en concreto pues en este programa hablamos de lo que es la mediación, la conciliación, los mecanismos alternativos. Entonces, para la gente que nos está escuchando y que está interesada en tener esta experiencia, ¿qué significa o cuáles son los mecanismos alternativos más utilizados dentro del Poder Judicial? Bueno, el principal es la conciliación, la propia Constitución del Estado, cuando habla del Poder Judicial hay una disposición que refiere que los jueces menores tienen facultades de conciliar. Y luego el Código Procesal Civil del Estado también nos habla para materia familiar de la conciliación como una forma de invitar a las personas a que lleguen a un convenio, con una forma de autocomposición
que ellos mismos den la solución a través de un convenio de los conflictos que pueden llevar a los juzgados y terminar con eso el litigio que enfrentan. En la actualidad hay mucha experiencia en ello, hay mucha práctica, hay muy buenos resultados. En materia familiar, muchos de los asuntos, la gran mayoría se resuelven mediante convenios muy completos, y el propio Instituto de Mecanismos Alternativos nos ayuda, porque en ocasiones no se llega el convenio en el juzgado, sino lo derivamos, como lo dice la propia legislación, y los mediadores adscritos al instituto nos ayudan con esta intervención con éxito y nos llevan los convenios, precisamente para que se eleven a categoría de sentencia. Entonces, la experiencia ha sido muy buena, el marco legal lo favorece y las instituciones se han ido adaptando, llamémoslo así, para dar este servicio a los ciudadanos, a los justiciables que traen conflictos y que la verdad no quieren el conflicto, lo que quieren es resolver el conflicto. Eso es muy importante para que la gente sepa que se puede conciliar en el juzgado, claro, o se tiene la posibilidad también de hacer una mediación, una conciliación dentro del Instituto de Mecanismos Alternativos. Inclusive antes de ir al juzgado. O antes, exactamente. Pueden ir antes al Instituto de Mecanismos Alternativos o a las sedes que dan ese servicio de mediación, que hay privadas y hay públicas en los municipios. Se dan las sesiones, se da el diálogo entre las partes, se elabora el convenio y después viene el juzgado. En el juzgado se homologa, se eleva a categoría de sentencia y significa que pues esa sentencia, si no se cumple, se tiene que ejecutar. Tenemos varios asuntos en esta forma. El juzgado tiene facultades para aprobar esos convenios o rechazarlos si acaso no son acordes a lo que la ley nos señala, pero afortunadamente todos vienen muy completos, vienen en condiciones de poder ser aprobados. En el juzgado, cuando llega una demanda, generalmente cuando se radica, se invita para que vaya al Instituto de Mecanismos Alternativos. En la propia radicación se les dice, existe este sistema, no van. Bueno, cuando contesta el demandado se les vuelve a referir que existe ese sistema. Y luego cuando llegamos a las audiencias se les vuelve a invitar a la conciliación. Y es ahí donde, como están las dos partes, aceptan y podemos entrar en el diálogo y en la solución a través de convenios de esos conflictos que tienen, como en materia de alimentos, en materia de custodia, en materia de derecho de visita o convivencia. En el régimen patrimonial, los bienes que tienen también los liquidan. Lo que sí les pedimos es que cuando hablemos de bienes, pues cuando menos lleven un principio de prueba, que lleven las escrituras si hablamos de inmuebles o los documentos con los que acrediten la propiedad de los bienes muebles, como pueden ser facturas, porque a veces nos hemos dado cuenta en los procedimientos que los bienes están a nombre de otras personas o que tienen errores en los nombres. Entonces eso es dentro de lo que cabe salvable, porque ellos entonces tendrán que ejercitar otras acciones u otros trámites, incluso administrativos, para poder corregir esos nombres o esos datos y que pueda tener éxito su convenio. De lo contrario, si está equivocado el nombre de la persona, ¿cómo lo pueden ejecutar? Está a nombre de otra persona, ¿cómo se puede demostrar que ese es el titular, el que está acudiendo a reclamar su derecho? Pues es muy importante lo que menciona. Las personas, primero hizo puntualmente varias cosas que resaltar. Es importante que sepan que pueden acudir a un mecanismo alternativo antes de iniciar un juicio, incluso sería la mejor opción, ¿verdad? Si pueden llegar a un arreglo de manera voluntaria y se puede presentar al juzgado para que se pueda adquirir la validez y la fuerza, ¿verdad? de la categoría de cosa juzgada, ¿verdad? Otro es que una vez que ya iniciaron un proceso judicial, también tienen esa posibilidad de elegir conciliar ante el juez o conciliar o mediar dentro del Instituto de Mecanismos Alternativos. Y a su vez tendría la misma fuerza al momento de regresarlo al juzgado para que lo eleven a la categoría de cosa juzgada. La misma fuerza y la misma forma de ejecutar. Y la misma forma de ejecutar. O sea, es un procedimiento muy sencillo, muy ágil. También se da la audiencia a la persona de la cual se queja que no cumplió, para efecto de que demuestre que sí cumplió o establezca el por qué hay obstáculos para poder cumplir con ese convenio. Y si no demuestra eso, bueno, se despacha la ejecución. Si hablamos de cosas, pues se usa la fuerza pública para su entrega. Si hablamos de dinero, se requiere de pago, no paga, se le embargan bienes y sigue todo el procedimiento que la ley establece precisamente para hacer efectivos sus derechos. Aquí hay que aclarar lo siguiente. Yo estaba hablando de conciliación porque es la facultad que tiene el juez. Sí. Pero como muy bien lo dice usted, es conciliación o mediación, no son lo mismo, son cosas distintas. La mediación, la persona que interviene o las personas que intervienen, porque puede haber una comediación, facilitan el diálogo y la comunicación entre las personas, favorecen que ellos lleguen a un entendimiento, parafrasean, pero ellos no opinan,
Ellos no hacen otra cosa más que facilitar esa comunicación entre los que están en conflicto. Y esta distinción pues es importante saberla para que ellos, pues como usted lo dice, tengan un abanico de posibilidades Claro. y alternativas para elegir. Muchas veces el proceso de mediación puede ser el más indicado, o el de conciliación cuando no llegan a un arreglo entre ellos, por no tener toda la información completa. También a veces legalmente Claro. se les dificulta un poco. El mecanismo alternativo tiene, tanto en mediación como en conciliación, esa posibilidad de que afloren las emociones de las personas. Lloran, se enojan, se sienten frustrados, pero hay que separar esas emociones del problema legal que ellos tienen, porque si no, pues no vamos a poder solucionar. Es un proceso ganar-ganar. Entonces, lo que tiene que hacer la persona que está interviniendo es buscar separar esas emociones. No es sencillo, porque las personas están molestas, están enojadas con lo que sucedió, porque no le pagó la renta, porque no le pagó la pensión de alimentos, porque dejó al niño solo. Entonces son aspectos negativos que tenemos que separarlo para poder lograr una solución. No es sencillo. Se dice fácil, ganar, pero cuando están en el problema, el sentarse a dialogar es todo un reto, en donde por eso está un tercero neutral e imparcial que les pueda ayudar, ¿verdad?, con estas técnicas y habilidades que adquiere el facilitador o mediador o conciliador, ¿verdad? Entonces, ¿qué cambios se obtienen después de que, o qué cambios en su experiencia después de que llegan a un arreglo? ¿Las personas cambian? O sea, bastante. Lo ¿en qué principal sentido? empieza la comunicación. Okay. Porque cuando llegan ni se hablan, ni se ven. Es más, se sientan pues que ni se quieren dar cara a cara. Sí. Y ya cuando llegan al convenio, lo firman, se relajan, empiezan a sonreír, empiezan a platicar, empiezan a preguntar por algún pariente, por algún, no sé, vecino, por alguna persona, por algún objeto, por algún cachorro, una mascota que tienen. O sea, cambia la actitud. Es como una olla de presión. Le quitas las válvulas, sale la presión. Igual el convenio, cuando firman, pues es como quitar estas válvulas. Y sentarse a hacer un nuevo plan de vida familiar, como es en el caso de materia familiar, pues también es, pues lleva a sentimientos y emociones, lleva toda una vida de matrimonio, de hijos, ¿verdad? Que en donde, usted lo ha dicho, generar la empatía, lo dijo con otras palabras, pero eso es lo que estaba mencionando, entre ellos, ¿verdad? Para que se puedan tener, ahora sí, esa comunicación, y sobre todo la comunicación en beneficio para sus hijos, que muchas veces están muy inmersos en el problema que tienen ellos de adultos, y se olvidan de que los hijos también lo están viviendo. Claro. Incluso utilizan a los hijos como mensajeros, y eso no es correcto. La comunicación debe ser entre padres, por ejemplo, en materia familiar, y llegar a acuerdos entre padres sin que trasciendan los hijos, sin que se transmine la información a los hijos, porque los hijos van a sufrir también. Entonces, volvemos al punto, tener la comunicación, tomarlos en cuenta. Claro. Son niños, o sea, no es que no se den cuenta, ¿verdad? Al contrario, lo viven, también tienen mismos sentimientos y también miedos, ¿verdad?, de todo lo que pudiera suceder. Y la comunicación puede también ayudar mucho a que pues no se dé esas situaciones, ¿verdad?, dentro de la familia. Hay niños que dicen, papá y mamá se van a divorciar y yo también me voy a divorciar de papá. No, él no, su estado civil, es otro, ¿verdad? El caso del matrimonio, ellos sí disuelven su vínculo matrimonial, pero su relación padre-hijo no se rompe. Sí, o la lealtad que deben de tener, también. Sí, para uno, para con el otro, o sea, que eso también pues no debe de suceder dentro de sí, pero cada familia. afortunadamente el Poder Judicial del Estado, a través del Instituto de Mecanismos Alternativos y a través de los juzgados, pues toma el control de esto dentro de lo que cabe. Se nos está terminando el tiempo, pero algo que quiera comentarles a los televidentes que nos están sintonizando, en caso de que existiera alguna situación que ellos pudieran arreglar. Bueno, cualquier conflicto que tengan, incluso con los vecinos, de materia civil, con arrendamientos o en materia familiar, pues que valoren la posibilidad de acudir al Instituto de Mecanismos Alternativos o a los centros de mediación que existen en el Estado, privados o públicos, para que planteen esa situación, se den las invitaciones, dialoguen y lleguen a un convenio. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes solicitarles sus sugerencias y comentarios en los teléfonos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Yo soy Marta Garza y esto fue En Mis Zapatos.